Ok, bueno, es de verdad que un placer para mí el poder compartir con todos ustedes a través de esta vía. Y qué bueno que no solamente están aquí en Caracas, los que están en Lima, y podemos escucharnos y podemos hablarnos, ¿no? Vamos a empezar orando, ¿sí? Gracias Padre bendito, gracias Señor por esta noche, gracias Padre por cada uno de los que estamos reunidos por aquí, por este medio. Gracias Señor te damos por la tecnología, gracias Padre Santo porque podemos utilizarla para bien Señor. Y gracias Padre bendito por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados Señor en este momento. Y que tu palabra Señor sea redarguyéndonos, sea instruyéndonos, sea verdaderamente transformándonos Señor, para que nosotros podamos transitar por esta vida y por este momento que estamos atravesando, que es a nivel mundial, y poder entender algunas cosas, Señor, y poder estar verdaderamente de tu mano, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, gracias por los que se irán conectando, y gracias por los que no se han podido conectarse, guardándolos y cuidándolos, Señor. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La realidad es que nosotros estábamos pensando hacer esta reunión por el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Que es a nivel mundial, no nos tocó solamente a nosotros aquí en Venezuela. Entonces, el problema es qué es lo que ataca en nosotros este momento específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a que nosotros nos quedemos o estemos en casa? ¿Qué es verdaderamente lo que ataca? Y realmente si nosotros nos ponemos a pensar, todo ser humano tiene temperamento, ¿verdad? Y nosotros los temperamentos y las emociones, el temperamento es algo que viene innato de nosotros, que viene biológicamente inserto en el ser humano, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Ahora, de eso no vamos a hablar esta noche, pero se los voy a dejar para el que no los conoce o los que lo conocen, bueno, perfecto. Y los que no lo conocen, los temperamentos son sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Eso nada más se los voy a dejar así, eso viene en nosotros y ustedes después lo pueden googlear y lo pueden buscar y pueden buscar el significado de cada uno de los que no los conozcan. Este temperamento viene en nosotros, pero las emociones, ¿verdad? Las emociones que nosotros conocemos, que bien las básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, eso verdaderamente, ¿qué es lo que influye en este momento en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que nos está atacando a nivel mundial es un virus, ¿verdad? Es algo que es letal, que a nosotros nos están diciendo que este virus nos mata. Entonces, ¿por qué nosotros nos quedamos en casa? Ciertamente, más allá del temperamento de cualquier persona, más allá de las emociones de cada uno de nosotros, que todas las emociones son distintas o las manejamos de forma distinta, hay algo que es realidad, que este virus nos dicen que es mortal y entonces nosotros debemos quedarnos en nuestro hogar. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Cuál es la emoción que priva ahí? ¿Cuál será? Obviamente, ¿no? No es ni la alegría, no es la tristeza, no es la ira, aunque todo esto puede producirse después, y lo que verdaderamente nos deja en casa es el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos primero miedo a la muerte, ¿no? Eso es lo básico que está apareciendo en este momento. Ahora, en el tiempo que pasamos nosotros encerrados, o en todo este tiempo que ya llevamos encerrados, o en estas cuatro paredes, cada uno en su hogar, y los que puedan salir más o menos al trabajo, pero hay realmente una cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es a través de ese miedo? ¿Qué otras cosas van sintiendo? Obviamente la alegría se puede convertir en tristeza, puede haber ira, pero básicamente el punto central es que el miedo es lo que nos mantuvo en casa. Ahora bien, nosotros a través de la Biblia podemos entender y podemos ver que hay muchas circunstancias y hay muchos momentos donde el pueblo de Dios atraviesa por miedo. Pero básicamente me gustó tomar un pasaje, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí, como dice en la lámina que están leyendo ustedes, dice cuál crees que sea la emoción dominante ahora, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que lo que nos está atacando verdaderamente es el miedo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos o debemos compartir a través de las redes, ¿no? En este momento creo que hay exceso de información todavía de lo que es propiamente el virus.
y nosotros lo reenviamos, lo mandamos, Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, lo que me está escuchando en este momento, y mi persona, creo que nos hemos vuelto algo expertos en esto del coronavirus, e incluso tenemos desde medicamentos caseros hasta medicamentos que dan los científicos y todos lo sabemos. Y entonces se reenvía mucho ese tipo de información, lo cual va creando o va incrementando el miedo en nosotros. Entonces, ¿qué sería verdaderamente lo que nosotros debemos recomendar o debemos reenviar o debemos enviar, ¿no? a nuestros contactos, a nuestros conocidos o a la gente que verdaderamente está pasando por momentos que las tengamos más cercanas o no, que más allá del miedo puede tener tristeza, puede sentirse aislado, puede sentirse encerrado, puede sentirse que ya no aguanta más. ¿Qué recomendación o qué palabra le podemos entregar nosotros como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué debemos hacer nosotros mismos? ¿Debemos obedecer realmente a todo lo que está ocurriendo aquí? ¿Debemos verdaderamente actuar de la manera que nos exige cada uno de los estados o las leyes donde estemos viviendo? Ciertamente sí, porque de hecho el mismo Señor nos ordena a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos en un sitio, aquí en esta tierra, debemos obedecer las leyes de este sitio. Y si a nosotros nos dicen que es ley o que el presidente mediante una actuación o unas medidas que las hacen de forma extraordinaria o medidas de emergencia, dictaminan de que uno no debe salir de la casa, listo. No hay nada más que hacer sino que obedecer. Si nos dicen no puede haber reuniones en ningún lado, incluyendo las iglesias, que lo hacen además de forma específica, no podemos reunirnos sencillamente, ¿no? Entonces, ¿pero qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar entonces? ¿Qué debemos transmitir? Ahora, a mí me gustó tomar este pasaje que está en 1 de Samuel 21, 13 al 15, donde nos habla de David. David, como nosotros sabemos, David es el que mató a Goliat, ¿sí? Esa historia la conocemos todos y nos recordamos de ella. Y David era un hombre que era perseguido por el rey Saúl. Porque el rey Saúl le tenía envidia, porque el rey Saúl sabía que después de él haber sido ungido como rey de Israel, habían ungido y el Señor había dicho, oye, creo que no debió ser Saúl el rey, ¿no? Creo que ustedes, porque el pueblo fue el que lo eligió, se equivocaron. Entonces Samuel unge a David. Y ya David sabía Saúl que iba a ser el rey después de él. Y Saúl tenía esa rabia en contra de David y quería matarlo, ¿no? Y en un momento que narra este pasaje de 1 Samuel 21, 13 al 15, en un momento que ya el rey Saúl lo estaba acosando para matarlo, él decide escapar. Y cuando decide escapar se va justamente a la tierra de los filisteos. Y la tierra de los filisteos, que es la tierra de Gat, específicamente la que narra este pasaje, en esta tierra era la tierra justamente del gigante que él había matado, ¿ok? Esta tierra era verdaderamente la tierra de los enemigos, pero él se va con ese miedo que le suscita el que Saúl lo quiera matar. ¿Y qué es lo que le ocurre a él en esta tierra de Gat? Él va, ¿verdad?, pensando que se está escapando de las manos de Saúl, pero cuando llega y se interna en esta tierra, sucede que la gente o los siervos del rey Aquis lo ven y lo reconocen. Lo reconocen y dicen desde el verso 11, dice así la palabra del Señor. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y ahí en el verso 12 creo que es el punto primordial donde dice que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. O sea, David justamente en este momento, él cae en cuenta de que, oye, me estoy escapando de Saúl y ahora caigo en manos de los filisteos. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? Si no me agarra el chingo, me agarra el sin narices. Entonces,
¿qué es lo que pasa con David verdaderamente aquí? Él dice, pone en su corazón, sabemos que el corazón, a la luz de la palabra textual en el Antiguo Testamento está hablando desde la mente. Entonces él en su pensamiento dice, wow, la verdad es que estoy frito. ¿Por qué? Porque sencillamente me están reconociendo que yo soy ese que no solamente mató al gigante, sino que también derroté al pueblo filisteo. Y ahora me están colocando aquí. Pero es interesante que justo en este momento, muchachos, justamente aquí, en este preciso momento, David se encontró en esta disyuntiva y dice la palabra de Dios. Él ora al Señor, es una oración larga que aparece ahí, después la pueden leer en el Salmo 56, todo el Salmo 56, y dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Interesante. Él ora y dice estas palabras, a pesar de que estaba con mucho miedo. A pesar de eso, él dice estas palabras. ¿Y qué es lo que ocurre? Él inmediatamente, después de decir esas palabras y orar, él narra la palabra de Dios, se hace el loco. Se hace el loco, pero el loco de verdad. El loco que empieza a babear, que empieza a escribir en las paredes del pueblo, que empieza a hacerse el demente, verdaderamente el demente. Y estos siervos agarran y lo prenden y lo llevan a la presencia del rey Aquis. Y el rey Aquis dice, bueno, a mí no me sobran locos aquí en el reino para que ustedes me traigan uno más. Me importa poco que sea David, que sea quien sea. Llévense a ese loco de mi presencia. Y David sale de la presencia del rey y salva su pellejo. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto, muchachos? Que verdaderamente David es un ser humano. Y de David se dice en la palabra de Dios que es un hombre con el corazón conforme a Dios. Pero ahora bien, ustedes me pueden decir, oye, pero ahí engañó. Engañó porque se hizo el demente. Sí, es verdad. ¿Y qué nos revela esto? Que tanto el rey David, como ustedes, como yo, somos seres humanos. Y nosotros tenemos emociones. Y esas emociones nos hacen actuar de distintas formas. Ahora, ahí está el punto. El punto es que él actuó y se hizo el demente. El punto es, cuando nosotros estamos en esta situación de miedo, aquí encerrado entre cuatro paredes, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? Ahora bien, les decía, si nosotros en esta situación, como está ocurriendo ahorita aquí en Venezuela, a nosotros los que estamos aquí no hay gasolina. Yo no sé cómo está ocurriendo a los que están en Perú ni en otras partes, pero aquí en Venezuela no hay gasolina. Y justamente pensaba, ¿no? Porque en estos días viene mi cuñado y le llevan una pimpina de gasolina de 20 litros y pagó $30. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pero él está haciendo mal porque está pagando algo en sobreprecio, algo que no es su precio, algo que está dándole a una persona de manera ilegal un dinero. Ahora, él necesitaba eso porque lo estaban urgiendo con un trabajo y tenía que salir a trabajar. Tenía que hacer la entrega de algo que era urgente para estos momentos de necesidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces el Señor nos deja actuar. Nosotros somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y posiblemente el rey David se equivocó. Seguramente él no iba a morir porque él era un ungido del Señor que iba a ser rey. Y la voluntad de Dios se iba a cumplir de todas maneras. Pero él como ser humano actuó. Y a pesar de que oró, que esa es la parte, ¿verdad? La parte que nosotros debemos reconocer es que él oró, como dice en el Salmo 56, y se dirigió al Señor. Y le dijo, verdaderamente yo te reconozco a ti, verdaderamente yo confío en ti, verdaderamente tú eres mi Dios. Pero él no levantó las manos y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Él actuó como actuamos nosotros, a veces de manera correcta, a veces de manera incorrecta, pero aún ahí, aún así, nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Y el rey David seguía teniendo un corazón conforme a Dios. Parece contradictorio, pero es así. Quiero decir que nosotros, por más que tratemos de hacer lo supremamente bien o hagamos lo malo, pues de todas maneras, el que ha creído en Dios verdaderamente es un hijo de Dios. Ahora, nosotros sí debemos tener cuidado en cómo nosotros manejamos, en cómo nosotros llevamos la palabra y en qué es lo que recomendamos nosotros también a través de esas emociones a otras personas.
más allá de lo que ocurre y funciona en nosotros mismos. Entonces debemos tener ese cuidado de ver qué es lo que compartimos, ¿verdad? Ok, entonces vemos que qué clase de temor tiene David. Aquí como estamos leyendo en la lámina, ¿verdad? Él verdaderamente tuvo miedo, pero el miedo humano. Y él verdaderamente manejaba de alguna manera ese miedo, pero lo manejaba en su ámbito, lo manejaba en su pueblo. Sabía que Saúl también era un rey que lo estaba buscando, pero de alguna manera él sabía que el Señor lo guardaba. Pero cuando él se vio en una circunstancia fuera de sí, porque ya estaba en la tierra de los filisteos, gente que no conocía de Dios, y los filisteos lo reconocen y él se ve en 3-2. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, muchachos, nos vemos en 3-2? Cuando nosotros estamos entre la espada y la pared. Aunque reconocemos que Dios es nuestro Dios, aunque reconocemos que nuestro temor verdadero está en reverencia a Dios, a veces actuamos mal. Pero siempre debemos tener en cuenta que Dios está ahí, como lo reconocía David, ¿verdad? Entonces, a pesar del miedo, sabía que su verdadero temor reverencial estaba con el Señor. En Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros hemos renovado nuestro entendimiento, y seguro que el rey David, con todo lo que conocía de la palabra de Dios, siendo un hombre con el corazón conforme a Dios, sabía que lo que él entendía era que el verdadero temor era ser un hijo de Dios, era tener reverencia a ese Dios, era dirigirse a ese Dios siempre, primero y en cualquier circunstancia. Y eso fue lo que él hizo. Ahora, ¿sintió miedo? Sí sintió miedo, igual que nosotros. Sentimos miedo por quedarnos aquí, sentimos miedo porque algunos tal vez no puedan culminar el año escolar, el año de la universidad. Sentimos miedo porque tal vez algunos puedan perder el trabajo. Sentimos miedo porque tal vez no podamos conseguir comida. Sentimos miedo porque no hay gasolina y no podemos. Pero ¿dónde está nuestro verdadero temor? Nuestro temor está verdaderamente en Dios. En ese Dios que verdaderamente nosotros sabemos que es nuestro proveedor, en ese Dios que definitivamente David sabía que lo iba a salvar, se hiciera el loco o no, pero esa fue su reacción como ser humano. Eso es lo que nosotros podemos pensar o debemos pensar. Dice Filipenses 4:8, si hay algo digno de alabanza, si hay algo justo, si hay algo bueno, si hay algo de buen nombre, algo en lo que yo verdaderamente deba pensar, en eso debo estar activo, justamente. En eso debo pensar. Si nosotros en estas circunstancias que atravesamos, así como las atravesó el rey David, estamos pensando que me da miedo todas estas cosas que mencioné antes, que siento temor porque me pueda pasar, me puede ocurrir algo, porque no me voy a graduar, porque no voy a terminar el año escolar, porque no voy a poder conseguir comida, pues nosotros tenemos a ese Dios que nos ha transformado el entendimiento y que nosotros debemos pensar en todas esas cosas que son dignas de pensar. Y yo estoy convencido de que al final, a pesar de toda la actuación de David, cuando él sale tranquilo de ahí de tierra de los filisteos, él entiende que aunque pasó por un momento grave, aunque pasó por un momento de peligro, aunque pasó por un momento tenso, aunque pasó por un momento que no era como el de nosotros es de pandemia, pero es un temor, es un miedo que nosotros sentimos, nosotros tenemos a ese Dios que ha transformado nuestro entendimiento, del cual nosotros tenemos esa capacidad de poder pensar en las cosas dignas en las que tenemos que pensar y poderlas transmitir además, pero hacerlas vida, que hagan vida en nosotros, así como lo hacía en este hombre con un corazón conforme a Dios. A pesar de estar encerrados, debemos hacer, muchachos, esas cosas en nuestras casas, en nuestros sitios donde estamos, hacer ejercicio, limpiar, tener nuestro devocional, leer la palabra. Y yo creo que en eso es el punto de nosotros mantener nuestra mente limpia, ¿no? Yo no quiero decirle de que ustedes tienen que estar como unos monjes arrodillados 24/7, orando todo el día y leyendo la palabra de Dios. No, ese no es el punto. El punto es verdaderamente que nosotros tengamos nuestra mente ocupada y pensar verdaderamente en lo puro, lo justo, lo honesto, dentro de lo que hagamos y dentro de nuestras cosas que hacemos usualmente, ¿no?